representante del deporte para personas con discapacidad. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Siga, señorita Estrella. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea. Buenas tardes al representante, al presidente de la Comisión de Salud. Para mí es un gran honor estar participando en esta ponencia para hablar sobre el deporte para personas con discapacidad. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado participando con los aportes a la ley del deporte del grupo parlamentario. Ha sido mucho tiempo de trabajo y de aportes que nos hemos reunido entre profesionales para hablar sobre este tema. Es así que, bueno, debido al tiempo, pues voy a ser muy concreta en expresar también mi rechazo al no haber permitido el ingreso a la participación de la coordinación del deporte para personas con discapacidad, del Observatorio del Deporte, el magíster Edison Mendoza. No se lo dejó ingresar y creo que es un espacio de derecho de comunicación. Tomando en cuenta, quisiera compartir una presentación, si me permite, por favor. Enseguida. ¿Está compartido? ¿Está compartido, compañero? Sí, está compartido. Sí. Bueno, nosotros, soy una madre de un deportista con discapacidad, y bueno, hemos trabajado y hemos encaminado por todo este tiempo y nos hemos encontrado con algunas dificultades dentro de esta ley del deporte, ¿no? Partiendo de que el Estado garantizará y protegerá, promoverá la actividad física, hemos escuchado algunas intervenciones en las cuales se habla simplemente del deporte convencional, mas no se toma en cuenta a las personas con discapacidad dentro de un enfoque de derechos. Esta ley del deporte tiene que tener como eje de transversalidad los derechos humanos de Naciones Unidas, el registro oficial y la ley orgánica de discapacidades como un soporte para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros hemos encontrado algunas debilidades dentro del tema de trabajar con personas con discapacidad. En resumidas cuentas, se vulneran los derechos porque se ve como un grupo homogéneo al cual se debe respetar su independencia y sus características propias por discapacidad. Con una ley caduca e inapropiada en temas de discapacidad, lo que vamos a lograr es vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. La falta de una carente coordinación interinstitucional con los organismos que defienden a las personas con discapacidad es lo que ha hecho que se vulneren nuestros derechos. La dirigencia deportiva en el campo de discapacidad intelectual, de discapacidad en general, no tiene un perfil adecuado. Estamos hablando de un grupo vulnerable, de atención prioritaria, que no se puede improvisar en las elecciones de directorios a personas que no tienen ningún conocimiento en el tema de discapacidad y deporte. A mí me parece que la experiencia es fundamental, pero tiene que ir acompañado de un profesionalismo. La estructura del deporte paralímpico ya fue llamada a la atención internacionalmente por no cumplir, se ha tomado en cuenta en este nuevo borrador, pero lo que no debía haber pasado es que no nos llamen la atención, no nos parece justo desde ese punto de vista. Y lamentablemente la Secretaría del Deporte y su Departamento de Deporte Adaptado lo que hace es ser juez y parte dentro de los reclamos de los usuarios de personas con discapacidad en el tema, por ejemplo, de escenarios deportivos. Lamentablemente se beneficia a los dirigentes y no a los deportistas. Tomando en cuenta todo esto, nosotros, por ejemplo, hemos detectado que necesitamos, si bien es cierto la autonomía de las organizaciones, debe tener un marco en que se debe tomar en cuenta el acceso universal para personas con discapacidad a los escenarios deportivos, escenarios que son construidos con recursos públicos y que en muchas ocasiones las personas con discapacidad tenemos que estar rogando para que nos permitan que nuestros deportistas practiquen su deporte. Lamentablemente, señores, se habla del beneficio para personas convencionales y no se dan cuenta qué tan importante
y fundamental es el desarrollo del deporte en las personas con discapacidad. Eso, el desarrollo físico, psicológico, la socialización, la relación familiar, el compartir con todas las personas con discapacidad es algo que evoluciona y nos hace ser más humanos, ¿no? Porque esta parte es más de humanidad, de vivir en un mundo diverso, porque solamente así nos desarrollaremos como personas. En el caso del ente rector, como yo les comentaba, la falta de profesionales en discapacidad hace que ciertas acciones pues no estén correctas dentro de la ley, como por ejemplo la parte de las sanciones a las personas con discapacidad, en este punto, personas con discapacidad intelectual, por su proceso y caracterización de razonamiento, no se puede sancionar de la misma manera que a deportistas convencionales. Entonces, a mí me parece que se debe tomar muy en cuenta un capítulo especial solamente para discapacidad. Lamentablemente en los derechos no se respeta su discapacidad en su contexto, por ende se vulnera sus derechos. Por ejemplo, la participación internacionales a los eventos de personas con discapacidad intelectual deben ir siempre con su entrenador, porque se realiza un apego, una confianza, una identificación, y sin embargo muchas veces han participado nuestros deportistas a nivel internacional con entrenadores que no les han visto nunca. Eso es violentar un derecho de una persona con discapacidad. Entonces se está vulnerando los derechos. En el caso de la estructura del deporte formativo, cuando se propone que las asociaciones provinciales por discapacidad o para discapacidad, que no es lo mismo y tampoco está bien claro, se conforma por 3 clubes. Eso significa que deberíamos, con las 24 provincias, crear 72 clubes, si ni siquiera los existentes se les da paso para que puedan tener su filial y su federación dentro de las federaciones por discapacidad. Además, tiempo, ¿con qué gracias, recursos? señorita Estrella. Terminaría simplemente con esto, por favor, si me regalan un poquito más. Son el 5% de las personas con discapacidad que quieren incluirse en los clubes de deporte convencional no van a tener la atención debida y por ende no estaríamos provocando un desarrollo integral en las personas con discapacidad. Hasta aquí, muchas gracias.